y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en el espacio Más cerca estoy. Qué bendición poder encontrarlos en este momento para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Hoy con un tema que está candente, está que arde, el tema sobre el infierno. Un tema sumamente importante y que a lo largo de toda la escritura estaremos mirando el fundamento de lo que tiene que ver con este fenómeno, con esta creencia que tiene que ver con el infierno. Muy interesante todo lo que vamos a ver, de mucho conocimiento. Dios ha puesto a nuestro alcance un caudal de luz a través de las Sagradas Escrituras y tenemos como instructor al Espíritu Santo, que utiliza la espada del Espíritu, la Biblia, para instruirnos, para darnos a conocer su verdad. Así que le animamos a que también pueda compartir con otras personas para que reciban luz de primera mano, de manera directa, sobre este tema importante del infierno. Vamos a estar orando en la oración de inicios de hoy por las siguientes personas, las siguientes familias y los siguientes casos. Estaremos orando por Giol Soriano, y Giol Soriano pide la oración por Isaí. Pide la oración por Isaí. De igual manera estaremos orando por Silane Luisán e hijos. Silane Luisán e hijos. También estaremos orando por Cristiana Díaz y ella pide la oración intercesora también en favor de su hijo específicamente. Oraremos también por Juan Miguel, específicamente por sus riñones, para que estos órganos puedan responder a los tratamientos y las células, los tejidos puedan reactivarse en su función renal y el gran médico divino pueda glorificarse en él de acuerdo a su voluntad. También estaremos orando por Néstor Mejía, por Karina Martínez, también por Arturo Pérez. Arturo Pérez también será incluido en la oración. William Jarotian, también estaremos pidiendo de manera específica por su vista, que el Señor le pueda regresar esa capacidad visual a nuestro hermano William Jarotian. También estaremos orando por Rafael Mejía, por su salud de manera particular, la salud de Rafael Mejía. También estaremos orando por la confirmación del bautismo de Roxy Trinidad, quien ha decidido entregar su vida a Cristo Jesús, y queremos ya ver ese momento en que esté naciendo de agua y de espíritu mediante el bautismo y su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. También estaremos orando hoy por Román Reynoso y familia, por Román Reynoso y familia, también por la familia Morel, la familia Morel Espino, por la familia Morel Espino. De igual manera estaremos orando por la familia, tenemos aquí, sí, la familia Ureña Corporán también. Vamos a estar orando de igual manera por la familia Guerrero Gil, estaremos incluyendo sus pedidos, sus oraciones. La familia Villamán también será incluida en esta oración y agradecemos al Señor por esta maravillosa oportunidad que nos da de interceder en favor de cada una de estas personas. Así que le animo a unirse en este momento con nosotros en oración para que intercedamos en favor de estas personas. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. En esta hora, Señor, al inicio de nuestro espacio por este día, queremos rogarte por cada uno de estos nombres, de esas familias, de esas personas, cada familiar, cada situación que enfrentan, especialmente los casos de salud, los casos de familia, los casos donde algunos están sometidos a angustias, ansiedad. Te ruego, Señor, que le visites en forma especial, que puedas darle la certeza de que tú estás a su lado, que no deben temer, que tú defiendes su caso y que en su vida tu nombre será glorificado. Depositamos en tus manos a cada uno de ellos y ellas, también a cada uno de nuestros amigos y hermanos que se han conectado a esta hora y se están conectando para estudiar este importantísimo tema y recibir luz de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En tus manos encomendamos este estudio, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu. Danos discernimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nueva vez agradecemos a todos y todas quienes se han conectado en este momento para, a la luz de la santa palabra de Dios, estudiar este importantísimo tema sobre el infierno. Posiblemente un término de los más conocidos
en el aspecto religioso, incluso hasta en el secular. Es frecuente cuando la persona está atravesando por alguna situación difícil, es decir, lo que estoy viviendo es un verdadero infierno, lo usan así la terminología. Otros, cuando alguien en ocasión le está haciendo de molestia en su vida, lo mandan al infierno como una expresión de salir de la persona. El hecho es que es una terminología que se ha incorporado no solo en el mundo religioso, sino ya en el argot popular. Y cuando una doctrina es popular, cuando una creencia es ampliamente conocida, debemos siempre buscar en la palabra de Dios entonces el fundamento de dicha creencia para nosotros poder presentar defensa de la fe o la creencia que tenemos, pero siempre basados en la palabra. Fue la forma como Cristo defendió la verdad ante el enemigo y también se libró de los ataques y de los dardos encendidos que el enemigo le lanzó a Cristo en el desierto. Jesús respondió una y otra vez con un escrito está. Y así es nuestra creencia también, con un escrito está. Con relación a esta temática del infierno, ¿qué cosa es el infierno? ¿En qué consiste la enseñanza del infierno? ¿Es un tormento eterno? ¿Es acaso una aniquilación eterna? ¿Son escalas de tormento para purificar y al final llevar a todo el mundo al cielo? ¿O acaso será un tormento mental en vez de físico? ¿Cuál de todas estas ideas que hoy se predican desde millones de púlpitos alrededor del mundo, cuál de ellas está acorde con la sana doctrina, con la enseñanza bíblica, con la enseñanza de Cristo? El infierno es realmente como tal, el infierno es una creencia, es una doctrina bíblica. Pero ¿cuál es la clase de infierno que enseña la Biblia en base a todas estas preguntas que estamos nosotros elaborando justamente como punto de partida de nuestro estudio en este momento? ¿Será acaso este infierno un lugar donde los pecadores impenitentes, o sea, aquellos que no se arrepintieron, arderán para siempre o están ya ardiendo para siempre, donde sufren dolor consciente en un fuego que nunca termina? ¿Es acaso un juicio penal mediante el cual Dios aniquila a los pecadores y al pecado para siempre? ¿Es acaso un estado intermedio para finalmente Dios salvar a todo el mundo, cumplir así un gran propósito? Es bueno saber que de manera tradicional se han escuchado muchos sermones diversos en este aspecto tocando el tema del infierno. A lo largo de los siglos, las iglesias, los predicadores han enseñado categóricamente la idea de un infierno como un tormento eterno. Pero en tiempos recientes, el lenguaje, la terminología y el contenido mismo de los sermones que tienen que ver con el infierno ha estado sufriendo algún tipo de modificación en los predicadores populares de paso. En tiempos recientes raramente oímos hablar de esos sermones tradicionales donde hablan acerca del fuego y el azufre, y por un parte de muchos predicadores que son fundamentalistas, incluso ellos han ido como cambiando el tono con relación a este tema, y los que teóricamente todavía pueden estar comprometidos con esa creencia, pues no le escuchamos presentar esta verdad o este tema con esa frecuencia. ¿Y a qué se debe esa negativa? Bueno, tenemos que decir que esa reticencia de muchos predicadores y hasta de muchas iglesias en predicar sobre el tormento eterno, muy probablemente no se deba a la falta de integridad en proclamar una verdad impopular, sino a su aversión a predicar una doctrina que ahora están encontrando difícil de creer. ¿Pero por qué? Bueno, después de todo, ellos se están haciendo una pregunta, se están preguntando, ¿cómo es posible que el Dios que tanto amó al mundo, a punto de enviar a su Hijo para que muriera, para que el que cree en Él tenga vida eterna, cómo puede también ser un Dios que tortura a la gente? Y aún peor, para los pecadores, que sería esto para siempre, por un tiempo sin fin. Y entre las preguntas que también se han estado formulando y han ido que se opaque un poco el tipo de predicación tradicional, están también preguntas como ¿cómo puede Dios ser un Dios de amor y justicia y sin embargo atormentar a los pecadores para siempre en un ardiente infierno? Esa paradoja que se han planteado algunos de los eruditos bíblicos de todas las denominaciones, como veremos,
ha hecho que algunos estén reexaminando las enseñanzas bíblicas referentes a lo que tiene que ver con el infierno y al castigo final. Y es una de las razones por la que estamos yendo a la Biblia, porque no podemos permitir que de repente se diluya una creencia si realmente tiene fundamento bíblico, y si es lo contrario, pues examinar también el porqué de los enfoques diferentes que se están adoptando desde púlpitos, predicadores, iglesias, en fin. Hay una cuestión fundamental en este tema. El fuego del infierno atormenta a los perdidos eternamente o los consume de manera permanente. Una de las dos. No pueden existir las dos, que son las que algunos han estado como tratando de entremezclar. Repito, el fuego del infierno atormenta a los perdidos eternamente o los consume de manera permanente, pero su obra es determinante, es radical. Y las respuestas a ese planteamiento varían ampliamente en el mundo religioso actual. Dos interpretaciones recientes han estado destinadas a ser un poco más humano, piensan lo que es el infierno, y merecen nuestra atención, que le prestemos atención a esos puntos de vista que se enseñan y se predican. Número uno, la perspectiva metafórica del infierno. Esa es la primera, la perspectiva metafórica del infierno. William Crockett, quien desde la iglesia presbiteriana fue un gran escritor, académico, profesor en Nueva York, quien obtuvo un doctorado en estudios teológicos, de hecho, dice con relación a esta interpretación que la interpretación metafórica sostiene que el infierno es un tormento eterno, pero que el sufrimiento es más mental que físico. Así lo plantea este autor y predicador presbiteriano. Él dice que el fuego no es literal, sino figurado, y el dolor es causado más por un sentido de separación de Dios que por lo que tiene que ver por el fuego o el tormento que éste provoca. Billy Graham, el predicador protestante, el predicador cristiano más conocido de los últimos 100 años prácticamente, quien predicó alrededor del mundo el Evangelio, este predicador, Billy Graham, conocido por todo creyente, expresa ese mismo punto de vista que expresaba el pasado teólogo que hemos mencionado, presbiteriano. Billy Graham expresa de manera categórica ese punto de vista metafórico cuando dice, y esto lo publicó en un libro que pueden encontrar, un libro escrito por Billy Graham titulado Hay un infierno real, decisión. Fue escrito en la década de los 80 y fue publicado por la Casa Bautista de Publicaciones. Pueden encontrar esta publicación. Dice así en la página 25. A menudo, esto lo expresa Billy Graham, a menudo me he preguntado si el infierno no es un terrible ardor dentro de nuestros corazones en busca de Dios, para tener compañerismo con Dios, un fuego que nunca podemos extinguir. Eso decía Billy Graham. Y en otro lugar, en su libro The Challenge, el desafío, son una colección o constituyen una colección de sermones escritos y predicados desde el Madison Square Garden. Fueron predicados desde ese lugar por Billy Graham. Y él expresa así en la página 75 de este libro de Challenge. Dice, podría ser que el fuego al que se refirió Jesús es una eterna búsqueda de Dios que nunca se satisface. El estar lejos de Dios para siempre, separados de su presencia, sería ciertamente un infierno. Esto dice Billy Graham. Note que aunque estamos citando a predicadores y autores reconocidos mundialmente en el mundo protestante, en primer término hablamos de uno presbiteriano, el segundo bautista, pero no estamos definiendo que lo que ellos están estableciendo sea la verdad. Lo que ellos están diciendo y las demás creencias las vamos a ver a la luz de la palabra. Esa interpretación de paso de Billy Graham suena un tanto ingeniosa, pero por no decir otra cosa, porque no soporta el análisis bíblico. Desafortunadamente, ese planteamiento de Graham ignora el hecho de que la descripción bíblica del ardor no se refiere a un ardor dentro del corazón, sino a un lugar donde los malvados finalmente caen en un fuego. Eso es lo que realmente enseña la Escritura, como vamos a ver en breve, y vamos a ver cada uno de los textos en la palabra de Dios. William Crockett, el otro teólogo que mencionamos, presbiteriano,
también arguye en favor de esa interpretación metafórica del infierno diciendo, el infierno entonces no debiera ser descrito, dice él, como un infierno vomitando fuego, como el horno ardiente que tuvo el rey Nabucodonosor. Lo más que podemos decir, dice él, es que los rebeldes serán expulsados de la presencia de Dios sin ninguna esperanza de restauración, como Adán y Eva, que fueron echados fuera del Edén, así serán echados, pero esta vez, dice él, a una noche eterna, donde el gozo y la esperanza lo han perdido para siempre. Esta es la interpretación metafórica, una de las que tiene gran prominencia en la actualidad siendo predicado. El problema con esa imagen metafórica del infierno es que meramente desea de alguna manera reemplazar el tormento físico con una angustia mental. Algunos pueden cuestionar que si la angustia mental eterna es realmente más humana que un castigo físico, pues que sería más plausible aceptar ese tipo de creencia. Pero aun si eso fuera cierto, amigos y hermanos, la reducción del cociente de dolor en un infierno literal a otro que sea simplemente metafórico, realmente no cambia mucho la esencia de lo que está planteando y se aleja un tanto de la enseñanza bíblica, porque todavía continúa siendo un tormento sin fin, simplemente que suavizándolo por ese tipo de creencia. La solución que debemos encontrar ante tantos planteamientos diversos no es en una humanización del infierno, no es en un saneamiento del concepto del infierno, sino que debemos encontrarlos en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia con relación a este tema. La otra perspectiva que también ha sido muy difundida por los medios, por predicadores, por iglesias en esta era postmoderna y post-postmoderna, es una perspectiva universalista del infierno. ¿En qué consiste? Bueno, una segunda revisión que han hecho esas creencias con relación al infierno es no aceptarlo como algo radical. Los universalistas, y es una tendencia que está en muchas iglesias protestantes, ellos creen que al final Dios va a salvar a todo el mundo. De ahí viene el concepto universalista. Y entonces ellos plantean que el infierno no es más que diferentes tormentos escalonados para ir purificando la vida de la persona y que al final todos saldrán de allí después de haber pagado a habitar finalmente en la gloria del Señor, en el paraíso. Eso creen los universalistas y esa creencia ha tenido amplia aceptación también en un gran número de congregaciones. Y nadie puede negar que es muy atractiva esa postura del universalismo, porque ¿quién no ha sentido el deseo de que ocurriera algo para que al final se salve todo el mundo, para que Dios pudiera aceptar a todo el mundo? Sin embargo, nuestro aprecio y el interés por las escrituras siempre debe ser mayor que cualquier cosa que suene bien hacia nuestros oídos. Tanto el punto de vista metafórico como el punto de vista universalista representan esfuerzos que son posiblemente bien intencionados para atenuar el concepto de lo que es el sufrimiento eterno, pero fallan en hacer justicia a la información bíblica. No son bíblicos y de este modo, en última instancia, están de alguna manera tergiversando la doctrina bíblica del castigo final de los perdidos. La solución más sensible y más sensata a los problemas de la perspectiva tradicional del infierno, del tormento eterno, debe encontrarse no reduciendo o eliminando la cuota de dolor de lo que es un infierno de fuego literal, sino aceptando el infierno por lo que es. ¿Y qué es desde el punto de vista bíblico? Como vamos a ver en la descripción ahora en toda la escritura. Bueno, el castigo final y lo que será también el resultado final de los malvados. Mire cómo dice la Biblia, y tome su Biblia y acompáñeme a ver los siguientes textos que hablan de manera clara y se refieren a cuál es el final de los perdidos, cuál es el resultado, el destino final de los perdidos por las decisiones que toman. Salmo 37:10, por ejemplo, Salmo 37:10 dice que el malo no existirá más. O sea, el malo llegará el momento que será aniquilado. Una vez caiga en el lago de fuego, está hablando aquí de que el malo no existirá más. También dice Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses 3, en el versículo 19 dice que el fin de los perdidos será la perdición. O sea, la perdición de los perdidos constituye su final, no una prolongación. Pero además
Note los conceptos bíblicos. El infierno como una aniquilación. La creencia en la aniquilación final de los perdidos se basa en 4 consideraciones bíblicas principales, que la vamos a ver con todos los textos, hablando el Señor Jesús y los demás escritores de la Biblia. Número 1, la muerte como castigo por el pecado. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Número 2, el vocabulario bíblico sobre la destrucción de los malvados. ¿Qué dice la Biblia que va a ocurrir al final con los malvados? Número 3, las implicaciones morales del tormento eterno. La vamos a ver a la luz de la Biblia. Número 4, las implicaciones cosmológicas que tiene que ver también con el infierno o el tormento eterno. Con relación al primer punto, la muerte como el castigo por el pecado, la aniquilación final de los pecadores que no se arrepintieron, que rechazaron la verdad, indica primero que todo, por el principio bíblico fundamental, que el castigo final del pecado es la muerte. Por eso dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4 y versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. Repito, Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y versículos 20 repite que el alma que pecare, esa morirá. Luego en Romanos capítulo 6, versículo 23, en un texto todavía mucho más conocido, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que el castigo del pecado, como hemos visto y veremos a lo largo de toda la Escritura, abarca no solo la primera muerte que todos experimentan por haber heredado el pecado de sus primeros padres, Adán y Eva, no esa muerte transitoria que la Biblia compara a un sueño, no, sino que también incluye lo que la Biblia define como la segunda muerte en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Así que la palabra de Dios muestra esto, que realmente esa muerte, esa segunda muerte que presenta Apocalipsis 20:14 y también Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 8, dice que esa muerte final es irreversible. Esa constituye la segunda muerte una vez caen en el lago de fuego. Sumamente interesante, porque aquí presenta que la paga final del pecado no es un lugar donde van a estar pagando de manera interminable, sino que es una muerte permanente, una muerte permanente. La Biblia también enseña que la muerte es la cesación de la vida. Así nos enseña la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 y 18. Allí se nos habla claramente en ese texto, repito, 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 y 18, que si no fuera por la certeza de la resurrección, ¿qué dice Pablo? Vana fuera nuestra fe. Si no fuera por la resurrección, la muerte que experimentamos sería la terminación de la existencia. Así que esa resurrección que se presenta allí, en 1 Corintios capítulo 15, ahora en el versículo 51, es la resurrección lo que hace que la muerte, en vez de ser un fin definitivo de la vida, se convierta solo en un sueño, la primera muerte, pero hay una resurrección a partir de la muerte que va a ocurrir en principio. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, dice Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Note lo que Cristo está diciendo. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ambos grupos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para ser condenados. Y aquí está planteando en qué consiste la condenación eterna, en qué consiste la segunda muerte, claramente expuesta en la palabra. Así que Apocalipsis 20:14 habla acerca de ese evento como aquella aniquilación final, aquel momento que le pondrá punto final al dolor, al pecado y al sufrimiento para siempre. También nos dice la Biblia con relación a esta verdad en cuanto al vocabulario que utiliza para la destrucción de los impíos lo siguiente. Esta segunda razón es sumamente una razón apremiante para creer en lo que tiene que ver con la aniquilación final y total de los perdidos en ocasión del juicio final por el vocabulario que utiliza la Biblia. Note, por ejemplo, la Biblia utiliza
más de 25 sustantivos diferentes, más de 25 sustantivos diferentes y verbos para describir la destrucción final de los impíos, más de 25. Varios salmos, por ejemplo, describen la destrucción de los impíos, allá en el centro mismo de la Biblia, en los salmos, describen con figuras dramáticas lo que será el final de los impíos. Por ejemplo, Salmo capítulo 1, versículos 3 al 6. Mire lo que presenta la palabra con relación a los perdidos. Salmo capítulo 1, por poner un ejemplo bien gráfico de lo que dice el salmista en esta descripción interesante, contraponiéndolo con lo que es la suerte de los justos, donde dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, dice de los justos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Pero mire entonces lo que dice a partir del versículo 3 con relación a los impíos. Este es un ejemplo de lo que enseña la Biblia. Dice así, con relación a los perdidos: no así los malos, dice el versículo 4, no así los malos, que serán como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá, terminará, desaparecerá, será aniquilada. Lo mismo usted puede encontrar en Salmo 2, del 9 al 12, Salmo 11, del 1 al 7, Salmo 34, del 8 al 22, Salmo 58, del 6 al 10, Salmo 69, del 22 al 28, Salmo 145, versículo 17 y versículo 20. Y en el Salmo 37, por ejemplo, este lo vamos a ver de forma más detallada. El Salmo 37, leemos que los malvados, dice en el versículo 2, serán como la hierba, pronto serán cortados, pronto serán eliminados. Y dice claramente también en los versículos 9 y 10 que los malos serán exterminados y el malo no existirá más. Es el lenguaje que utiliza aquí la Biblia. También dice en el versículo 20 que los impíos se disiparán como humo. Miren la figura gráfica. Dice en el versículo 38 del mismo Salmo que los malos serán exterminados juntos, como indica la palabra que ocurrirá en el lago de fuego finalmente. El Salmo 1 hemos visto cómo contrasta la suerte de los impíos con la suerte de los justos de manera clara. Esto muestra, solamente en esta porción de la Escritura, antes de continuar, muestra cómo las referencias bíblicas hablan sobre la destrucción final de los impíos y cómo esto armoniza ampliamente con el resto de las Sagradas Escrituras. Los profetas también frecuentemente anuncian la destrucción final de los impíos en conjunción con el día escatológico del Señor, el gran día de Jehová. Isaías, por ejemplo, proclama lo siguiente. Isaías capítulo 1, versículo 28. Isaías en el capítulo 1, versículo 28 dice lo siguiente: los rebeldes y pecadores serán destruidos juntos. Los rebeldes y pecadores serán destruidos juntos, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Es la expresión que utiliza también el profeta Isaías. Y Sofonías, capítulo 1, versículo 15, Sofonías 1, versículo 15, tal y como vimos en Isaías en la cita anterior, Isaías capítulo 1, versículo 28, habla de que los rebeldes y pecadores serán destruidos juntos y que los que abandonan a Jehová serán consumidos. Isaías 1:28. Y ahora en Sofonías capítulo 1, versículo 15, dice allí también que la descripción de los impíos al final es la destrucción total. Los versículos 17 y 18. Y en Oseas capítulo 13, versículo 3, Oseas 13:3 también expresa la misma verdad, la misma palabra. La última página del Antiguo Testamento, noten, la última página, búsquela conmigo, en el libro del profeta Malaquías, es la transición con el Nuevo. Malaquías capítulo 4, antes de pasar al Nuevo Testamento, vayamos allí. Malaquías capítulo 4, mire qué interesante. Malaquías capítulo 4 describe lo siguiente. Dice así desde el versículo 1. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todo lo que hace maldad serán estopa.
aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, y no les dejará ni raíz ni rama. Esa es una declaración interesante. Repito, está en Malaquías capítulo 4, versículo 1. Malaquías 4:1, ese día ardiente que viene como un horno, en él los perdidos serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová, y no les dejará ni raíz ni rama. Note que esto no está descartando la existencia del lago de fuego, la existencia del infierno, donde los pecadores finalmente caerán, sino que está hablando de la duración, de lo que tiene que ver con hasta dónde llegará su castigo, hasta dónde, si habrá un final. Así que mire lo interesante, pero no solo dice esto, dice en el versículo 2, pero a ustedes, a los que temen mi nombre, dice Jehová, les nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y de gozo saltaréis como becerros de la manada. Pero dice el versículo 3, pisaréis a los malos, los cuales serán ceniza. Note qué interesante, está hablando de exterminio total, los cuales serán ceniza. Así que el infierno realmente consume y deja ceniza sobre aquellos que abraza con el fuego eterno, como veremos también en el resto de los textos allí. Así que vamos a llegar a ese texto también, a esos textos donde vamos a ver el fuego eterno, que es el que va a hacer esta obra finalmente con los perdidos. Vamos a llegar ahí. Y entonces dice, eso será en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué interesante. Ahora cuando pasamos al Nuevo Testamento, que es donde más vemos la gran descripción de lo que Dios utilizará para la destrucción de los impíos, lo que será la suerte final de los perdidos, cuando habla acerca de la gehenna de fuego, del infierno de fuego, cuando habla acerca también de lo que es el fuego eterno, veremos cosas interesantes de esta gran verdad bíblica. El Nuevo Testamento sigue de manera fiel la misma enseñanza que encontramos en el Antiguo, una descripción donde plantea que el infierno, que el fuego eterno constituirá el final de los impíos, con palabras e imágenes que hablan acerca de una aniquilación. Mire, por ejemplo, Jesús, que es la autoridad máxima en lo que tiene que ver con nuestra regla de fe y práctica. Jesús comparó la completa destrucción de los malos con cosas tales como la siguiente. En Mateo capítulo 13, Mateo en el capítulo 13, específicamente los versículos 30 y 40, Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 30 y 40, y Jesús compara la destrucción de los perdidos como la cizaña que será atada y quemada en el fuego. Luego en Mateo, capítulo 13 también, el mismo capítulo 13 de Mateo, pero ahora en el versículo 48 dice que así como los peces malos al final son tirados, esa será la suerte final también de los perdidos. Dice también la palabra en Mateo capítulo 15, versículo 13, que las plantas dañinas, así los impíos como las plantas dañinas, serán desarraigadas y echadas en el fuego para ser consumidas. También en Lucas encontramos de manera interesante, en el capítulo 13, versículo 7, que los árboles que no dan fruto, refiriéndose a los perdidos, serán cortados y echados en el fuego, finalmente. Lo mismo dice en Juan capítulo 15, versículo 6, el Señor Jesús, refiriéndose a aquellos que finalmente se perderán por no dar los frutos que el Señor está esperando. Dice en Juan capítulo 15, versículo 6, lo siguiente. Dice que las ramas o los pámpanos que no dan fruto serán desechados y finalmente colocados en el fuego. Colocados en el fuego. Este es lo que está describiendo la Biblia, como ese fuego, como ese infierno, esa gehenna de fuego donde serán echados los perdidos. De la misma manera, dice el Señor Jesús en Lucas 20, Lucas capítulo 20, versículo 16, que los labradores infieles serán finalmente destruidos. Dice Lucas 20, 16. En Mateo 24, 51, Jesús habla acerca de lo que ocurrirá con los impíos al final, comparándolo con lo que ocurrió con los antediluvianos, que dice que finalmente fueron destruidos por el diluvio. De igual manera, y una de las descripciones más interesantes es la que Jesús dice en Lucas 17, versículo 27, porque compara la destrucción final de los impíos con lo que ocurrió con los habitantes de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por el fuego eterno. Y de manera interesante, note lo que dice también la Escritura,
con relación a eso en Lucas 19, versículos 14 y 27. Dice allí que finalmente serán destruidos. Pero note entonces estas descripciones, porque el fuego que aquí se está describiendo, el fuego que cataloga a lo que es el infierno, con lo que cataloga al fuego eterno, el fuego aquí es calificado como eterno, un fuego que no se apagará. Pero así, de raro como parezca para muchos, es lo que realmente ocurre. El fuego no se apaga, es un fuego eterno. Nuestra expectativa es precisamente lo que ocurre con relación a los que caen en ese fuego eterno. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Mire la evidencia que presenta Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, plantea, Apocalipsis 14, 11, que lo que sube para siempre del horno donde caerán los perdidos es el humo, el humo. Ese humo sube, dice, para siempre. La referencia aquí está hablando claramente de ese fuego que es inextinguible, pero no está hablando del que cae dentro del fuego como si fuera a vivir eternamente en el fuego, como si fuera a tener una vida eterna dentro del fuego. Y con relación a eso, mire lo que la Biblia dice en el libro de Judas, justamente antes del Apocalipsis. Mire cómo Dios utiliza el fuego eterno, porque ya Dios lo ha utilizado en la historia. Mire lo que describe Judas, justo antes del libro del Apocalipsis, en el versículo 7. Mire qué descripción. Y lo interesante de esta cita es que plantea que eso mismo es lo que le va a ocurrir a los perdidos al final. Judas, versículo 7, dice la palabra: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Note por qué la puso el Señor como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Y qué pasó con Sodoma, que sufrió el castigo del fuego eterno? ¿Está acaso ardiendo todavía? Bueno, lo que sabemos es que fue destruida completamente, pero alguien pudiera idear, imaginar, aunque no lo dice el texto, bueno, pero a lo mejor fueron llevadas a otro lugar donde todavía están ardiendo. Veamos qué nos dice la Biblia. En Segunda de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice con relación a Sodoma y Gomorra. Y si el Señor condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Nota qué fue lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. El Señor las redujo a ceniza y fue con el fuego eterno, dice Judas 7, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas por ejemplo a los que habrían de vivir impíamente. ¿A quienes les son un ejemplo Sodoma y Gomorra, que sufrieron el castigo del fuego eterno? ¿A quién les son un ejemplo cuando fueron reducidas a ceniza? A los que viven impíamente también. Esta forma que está describiendo la Biblia es sumamente interesante, porque está describiendo una expresión que significa eterno. En nuestro idioma castellano la palabra en griego es aionios, que representa eterno. Significa literalmente que ese fuego, el fuego dura para siempre, pero no que la persona que cae en el fuego dura para siempre. La misma Biblia en Apocalipsis dice que esta es la muerte segunda. Y ya vimos en Judas capítulo o versículo 7 lo que está describiendo con relación a este fuego. Otro ejemplo interesante lo encontramos también en la Biblia, en Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Segunda Tesalonicenses 1:9, donde Pablo, hablando de aquellos que rechazan el evangelio, él dice: estos serán castigados con eterna destrucción. Note lo que está diciendo Pablo en 2 Tesalonicenses 1:9. Serán castigados con eterna destrucción por la presencia del Señor y por la gloria de su poder. Eterna destrucción. Es evidente que la destrucción de los impíos, de ninguna manera, la destrucción de los impíos no presupone que eternamente van a estar siendo destruidos, sino que van a ser destruidos con un carácter eterno. La destrucción que plantea la Biblia presupone una aniquilación.
La destrucción de los impíos realmente es eterna. No porque el proceso de destrucción continúe para siempre, sino porque los resultados serán eternos, serán permanentes. Y una declaración interesante que alguien pudiera preguntarse, pero los malos cuando mueren, desde cuando mueren se van a un lugar conocido como infierno, como un lago de fuego, desde que mueren. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Ya vemos la enseñanza de Cristo. Lo primero que Jesús enseña claramente en la palabra es que la muerte es un sueño, un estado inconsciente. Por eso dice la palabra en Eclesiastés 9:5, los vivos saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Y ya vemos que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Dónde dice Cristo que están? En los sepulcros. Note que no dice que están en otro lugar. No dice que los que están en el infierno oirán su voz y vendrán a resucitar, que los que están en el purgatorio o los que están en la gloria. No, está describiendo el Señor Jesús que vendrá la hora, repito la cita, Juan 5, versículos 28 y 29. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde se van los que mueren entonces? Al sepulcro. Está expresando la Biblia claramente, porque el proceso que ocurre en la muerte lo describe también la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, donde dice la Escritura lo siguiente. Eclesiastés 12:7 dice que cuando el ser humano muere, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu de vida, o sea, el aliento de vida que Dios le dio al crearlo, vuelve a Dios que lo dio. El mismo que sopló, ahora pues se recibe otra vez el aliento de vida. Y hasta que no haya resurrección, no habrá vida, ni para los justos, ni para los perdidos. Por eso Jesús plantea, vendrá la hora, escuche, vendrá la hora. Juan 5:28, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Claramente así lo expresa la Biblia. Hay incluso personas incluso que se plantean que hasta el mismo Cristo descendió al infierno cuando murió. Hasta esa enseñanza algunos la plantean. No tiene asidero bíblico esta creencia y no tiene ningún tipo de correspondencia con el resto de lo que dice la Escritura. Algunos dicen, sí, en las horas que estuvo muerto, él bajó al infierno. Y hasta toman textos fuera de contexto para apoyar este aserto. Sin embargo, ¿qué es lo que el Señor Jesús plantea cuando está en la cruz? Jesús, cuando está muriendo en la cruz, dice las mismas palabras que también expresó Esteban cuando estaba siendo apedreado. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mientras el cuerpo que vuelve al polvo, el cuerpo que fue llevado a la tumba, estaba inerte, el aliento de vida fue recibido por el Padre. No existe un elemento que salga del cuerpo como una entidad independiente que tenga vida por sí sola. Por eso la Biblia plantea claramente que el cuerpo vuelve al polvo como era y el aliento de vida, el espíritu de vida, vuelve a Dios que lo dio. Cuando Dios formó al ser humano, dice la Biblia que lo formó del polvo de la tierra. Hizo, por así decirlo, un muñeco de barro. No tenía vida, estaba inerte. Pero entonces Dios sopló eso que da vida, el aliento de vida. Y la suma del cuerpo de barro más el aliento de vida dio como resultado un ser viviente, un alma viviente, dice la palabra en Génesis capítulo 2, en el versículo 7. Así que claramente esta expresión está indicando que el ser humano no recibió un alma cuando fue creado, sino que él es un alma viviente, la combinación del aliento de vida más el cuerpo. Por eso la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. No hay una entidad dentro del ser humano que viva para siempre. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo que Dios es el único que tiene inmortalidad. Que Dios, repito, es el único que tiene inmortalidad. Incluso la Biblia presenta que hasta el mismo Lucifer un día será destruido para siempre y que para siempre dejará de ser. Quiero que vaya conmigo a esta cita antes de continuar con las demás consideraciones y responder algunas de las inquietudes que están surgiendo inmediatamente allí. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 28, donde la Biblia presenta que aún el propio Lucifer, el propio Satanás,
será destruido y para siempre dejará de ser. Mire esta gran verdad, está en la Biblia, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 17 al 19. Ezequiel, capítulo 28, versículos 17 al 19. Mire lo que dice la palabra, describiendo cómo se reveló Lucifer y cómo Dios luego le decretó lo que va a ocurrir con él al final, cómo lo profetizó. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Eso fue lo que ocurrió con Lucifer al principio. Y Dios le dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo por tanto te arrojaré por tierra. Dios está describiendo por anticipado que lo va a lanzar al suelo, que lo va a derribar. Dice aún más, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad profanaste tu santuario. Yo pues, mira lo que dice el Señor que va a hacer, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te mirarán. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Y nota cómo termina, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí la palabra de Dios está diciendo en Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, versículos 17 al 19, que el propio Satanás, el propio ángel grande Lucifer, que tuvo ese esplendor, será arrojado por tierra, será consumido por fuego, será convertido en ceniza. Y Dios dice, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que hasta el mismo Satanás un día será destruido para siempre. Por eso dice el Señor en Malaquías capítulo 4 versículo 1, que cuando Dios destruye el mal con el castigo del fuego eterno, cuando venga ese horno ardiente en el día de Jehová, dice que Dios no le dejará al pecado ni raíz ni rama. La raíz del pecado fue Lucifer, y las ramas todos aquellos que le han seguido, todos los que se identificaron con él. Cada uno pagará según sea su obra, dice la Biblia. Cada uno pagará según sea su obra. Por eso Cristo mismo dijo, a los que rechazan el evangelio, Cristo dijo, en el día del juicio, escuche, será más tolerable, o sea, más suave, el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los que rechazan el evangelio. Escuche lo que está diciendo Cristo. Será más tolerable al final el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los que rechazan el evangelio. Así que habrá una escala, cada uno pagará según sea su obra. Y el último que se extinguirá en las llamas es Lucifer, porque es el origen del mal, es la raíz de todo pecado. Pero aún él dice la palabra que será convertido en ceniza, consumido, y que para siempre dejará de ser. Cuando encontramos declaraciones tan claras en la Biblia, no podemos más que estudiar a profundidad lo que nos dice la Escritura y aceptar un así dice Jehová. No lo que posiblemente yo tenía como concepto, no lo que alguien me explicó de un texto, sino lo que dice la Biblia, lo que dice la santa palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Algunos se preguntan con relación a esto, de lo que ocurre con la persona cuando muere, de si realmente comienza a sufrir desde ahí. Ya hemos visto que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ya hemos visto que hay una cesación de la vida durante la muerte, que Jesús dice, vendrá la hora. Así que el infierno de fuego, el lago de fuego que espera a los perdidos, siempre es presentado en la Biblia como el castigo final, como lo que ha de ocurrir al final, no como algo que ocurre cuando la persona muere. Y vamos a ver detalles interesantísimos sobre ese tema, incluso cuando llegue el día que estudiemos el tema del rico y Lázaro, esa narración de la palabra que contiene algunos elementos sumamente interesantes, pero que vamos a dedicar todo un programa porque tenemos que explicarlo sin lugar a duda. La Biblia se explica ella misma, la Biblia no se contradice, y esta verdad bíblica que estamos mirando con relación a lo que es el fuego eterno, al fuego que no se apaga, está indicando claramente a qué se refiere. Hay un texto más interesantísimo en las Escrituras que habla de un fuego que no se apagaría. Y note cómo lo describe Jeremías en el capítulo 17. Acompáñeme con su Biblia a buscar este pasaje de las Escrituras y ver esta verdad bíblica en una forma interesante. Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 17.
Mire lo que describe el Señor, un juicio que vendría sobre Jerusalén si no guardaba los mandamientos como debía, si no dejaba de profanar el día del Señor. Mire lo que Dios le dice, Jeremías 17, versículo 27. Eso fue contra Jerusalén, esta profecía. Jeremías 17, 27 dice, pero si no me oyen para santificar el día de reposo y para no traer carga ni entrarla por la puerta de Jerusalén, en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Note qué interesante, Dios le estaba diciendo, si no respetan, porque ellos estaban negociando como si no fuera nada en el día de reposo, Dios le dice, si no respetan esto, yo voy a mandar fuego que va a quemar las puertas, los palacios de Jerusalén y no se apagará. Déjame decirte que la Biblia muestra que Jerusalén no quiso obedecer y Dios tuvo que mandarle el fuego. Mira, y en cumplimiento de lo que dijo a través de Jeremías, va a decirlo así claramente. ¿Cuándo se cumplió esto? Ve conmigo ahora al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Mira cuándo se cumplió esto de manera interesante. Segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36. Mira cómo lo dice la Biblia, cómo lo dice la descripción interesante en este pasaje, lo que dijo Jeremías que ocurriría en los palacios de Jerusalén si no respetaban, evitando el comercio y todo lo que hacían en el día de reposo allí. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 19. Escucha lo que dice la palabra. Repito, segundo libro de las Crónicas, 36, 19. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, recuerda, y destruyeron todos los objetos deseables, versículo 21, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, recuerda. Jeremías lo había planteado en Jeremías 17, 26, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra guardó su reposo. ¿Nota? No quisieron respetarlo, el reposo, pues Dios le envió el castigo, le envió el fuego que consumió sus palacios, pero el Señor dijo allí en Jeremías 17, 26 que el fuego no se apagaría. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decir cuando dice que es un fuego que no se apagará? Que nadie podrá apagarlo hasta que logre consumar su obra. Hasta que no consume todo lo que es el juicio del Señor en ese momento, el fuego nadie puede apagarlo. A eso se refiere, porque este fuego que vino sobre Jerusalén, que destruyó y consumió sus palacios, como había dicho Dios por boca de Jeremías, en Jeremías 17, 26, y aquí se cumple, vemos que finalmente se apagó, pero nadie pudo detener su obra, nadie pudo apagarlo, hasta que finalmente dejó todo convertido en ceniza. Y es la consistencia de la enseñanza bíblica. No es lo que yo pueda en un determinado momento creer o hasta entender. Es lo que me dice la palabra y lo que está acorde con la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La creencia de que cuando la persona se muere, se va inmediatamente en algún lugar de tormento, hemos visto que no es bíblica. Hemos visto que el infierno que enseña la Biblia, el infierno de fuego, el lago de fuego, es la destrucción al final. Es el castigo en el que al final los impíos serán echados, donde finalmente cada uno pagará según sus obras, donde Cristo dice que los que rechazan el evangelio en ese día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma que para los que finalmente lo rechazan a él. Y hemos visto en la palabra de Dios también que aún el propio Satanás, que él no es el que está a cargo del infierno, que aún el propio Satanás, él será echado en el lago de fuego, y dice la palabra que será consumido, convertido en ceniza, dice Ezequiel 28, 17 al 19, que espanto serás y para siempre dejará de ser. Esta es una verdad bíblica incontrovertible, incuestionable. Es la enseñanza que encontramos en las Escrituras. Ciertamente en ese fuego final, en ese infierno de fuego, cada uno pagará según sea su obra. De hecho, los que conocen la luz de la verdad y la rechazan, su castigo será mayor, por lo que dice Jesús. Porque al que mucho se le ha confiado, mucho se le demandará. Y el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Que Dios nos ayude a perseverar en el conocimiento de la verdad de las Escrituras, aceptar lo que nos dice la Biblia y al final no caer en el infierno de fuego, en el lago de fuego, sino tener la vida eterna en Cristo Jesús. Que esa sea tu suerte al final, amigo oyente, porque tú tomes la decisión correcta
que aceptes la enseñanza bíblica, que compares texto con texto en las Escrituras y veas qué realmente es lo que el Señor dice con el lenguaje que expresa en la palabra, que no se contradice a un Dios de amor, a un Dios de justicia. Él ha de ejecutar justicia. Hoy en día con frecuencia se habla solo del amor de Dios. Muchos en su predicación olvidan la justicia y la ira que al final tendrá lugar cuando los perdidos y Satanás y sus demonios sean echados al lago de fuego y cada uno pagará según sea su obra. Esa parte del evangelio tiene que ser proclamada también. Es parte del equilibrio y muchos lo han dejado de lado, pero esta gran verdad bíblica nos dice que al final cada uno pagará según sea su obra. Que Dios pueda bendecirte, mi amigo y hermano, y pueda afirmar todas tus creencias en lo que dice la Escritura, en lo que dice la verdad. Las preguntas demás que han estado llegando ya al final y las que nos escriben por diferentes medios, recuerde que siempre tenemos un día que le daremos respuesta. Algunas, la respuesta será todo un programa, como veremos, para explicar también algunos conceptos que algunos tienen o algunos textos que pueden estarle dando problemas. Lo vamos a ver a la luz de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gracias por permanecer, gracias por apoyar lo que tiene que ver con la difusión de la verdad del Evangelio y por convertirse cada uno en un canal de bendición para que podamos tener un concepto claro del Dios al que servimos y de la verdad que Él nos ha confiado. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que Dios te bendiga. Hoy estaremos orando ya al final de nuestro programa, de esta entrega, por las siguientes personas. Estaremos orando por Ramón Núñez, especialmente por su salud. También estaremos orando por José Ramón Minaya. De igual manera, por Vanessa Fermín Encarnación. También estaremos orando por María Celeste Campos. Sí, por María Celeste Campos y su gran ministerio de oración que dirige. También por la familia Pineda de la Rosa estaremos orando. Oraremos también por Dilenia Álvarez, por su salud de manera especial estaremos pidiendo. También por Miledis Gómez, quien tiene un tumor y esperamos que el Señor, este tumor que está en su cabeza, puede el Señor pues retrotraer toda célula y tejido maligno para que pueda obtener una sanidad milagrosa de acuerdo a su voluntad. Estaremos también orando por Aneuris Castillo, quien está desaparecido. Unamos nuestras oraciones donde quiera que amigos y hermanos me escuchan en este momento y comparten este espacio. Oremos para que Dios pueda mostrar de manera milagrosa, como ya ocurrió en el pasado, con algunos que oramos también de manera similar y pudieron aparecer de manera íntegra. Mucha oración, mucho poder. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Oremos por Aneuris Castillo, quien está desaparecido. También oremos por los niños de la familia Leiva Espíritu Santo. Por esos niños de esa familia. También oraremos por Marta Santana y esposo. Por Marta Santana y esposo, también por Elvira Díaz, oraremos también por María Silvestre, que se ha entregado al Señor, ha aceptado a Cristo como su Salvador y debe dar el paso del bautismo, donde el Padre le declarará como su hija e inscribirá su nombre en el libro de la vida. También estaremos orando por Yuldaris Durán. Yuldaris Durán, estaremos orando por ella, también por la familia que una familia, la familia de Yuldaris está en Brasil y estaremos orando por esta familia y en Brasil donde ha tenido una expansión tan grande el virus para que el Señor pues esté a su lado dándole seguridad, fortaleza y esperanza. También estaremos orando por Sandra Rodríguez. Por Sandra Rodríguez también estaremos orando ya en la parte final de nuestro programa. También estaremos orando por Lucilo Hernández. Por Lucilo Hernández también estaremos orando en este momento. Gracias. Vamos a unirnos en oración en este momento y recuerde que mañana nueva vez estaremos a las 12 del mediodía en su espacio Más cerca estoy. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santificado sea tu nombre hoy y para siempre. Te damos gracias, Señor, por la luz de tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos impide cometer el error de propagar enseñanzas erróneas, pero también nos da el valor para cuando hemos tenido alguna enseñanza equivocada, corregir a tiempo, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Te rogamos, Señor,
que donde quiera ha llegado tu luz y donde llegue esta luz de este mensaje pueda tocar corazones que sean sensibles al Espíritu Santo. No a quedarse con conceptos que puedan estar errados, sino a examinar a la luz de la palabra tu verdad. Te ruego, Señor, que visites a cada persona que hemos mencionado, cada familia, cada situación. Hay situaciones urgentes de salud, enfermedades, quebrantos, ese tumor, Señor, maligno. Queremos que tú puedas revertir cada célula, cada tejido, que pueda llevar sanidad, Señor, a esa persona. Visita ese lugar. También te ruego, Señor, por aquellas personas que tienen situaciones de angustia, como la familia de Neudi, que lo tiene desaparecido en este momento, Señor, que puedan recibir noticias cuanto antes y puedan encontrarlo sano y salvo. Señor, haz un gran milagro en la vida de esta persona. Cada familia que se ha conectado en este día, Señor, bendícele, prospérale, llega a sus vidas, a sus hijos, en la situación que se encuentren, y prodígale tu bendición especial, Señor. Te damos gracias porque tú estás respondiendo en este mismo instante muchas de las oraciones que hemos elevado de acuerdo a tu voluntad. Que tu bendición también alcance a cada amigo y hermano que se ha convertido en un canal de bendición para otros, propagando las verdades que estudiamos de las Escrituras. Cuídales y bendíceles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les siga bendiciendo.